Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas. Ya vamos pues a terminar, ¿verdad? Este Evangelio de Lucas, el médico amado, que nos describe de una manera maravillosa las situaciones que él pudo recabar y que nos pueden dejar ver, como sabemos que fueron ciertísimas, porque fueron escritas por él como haciendo una labor como historiador, ¿verdad? Dentro de tantos talentos que Dios le dio ese talento de ser un hombre de ciencia y recopilar todo lo que había sido. Recuerdan que lo vimos desde la primera vez, primer capítulo, cuando se dirige al excelentísimo Teófilo, le dice todo lo que había sido ciertísimo. ¿Por qué? O sea, no nada más cierto, sino que él se maravilló cuando se dio cuenta de que toda aquella doctrina, todo el evangelio que les había llegado a su lugar de origen, de donde eran él y Teófilo, ¿verdad? Se dio cuenta al irlo a corroborar a los lugares donde les decían que había sucedido y hacer las entrevistas, yo creo, pertinentes, ¿verdad? Desde hablar con los apóstoles, con los pastores, me imagino que estuvieron ahí, ¿no? Que fueron a adorar al niño cuando nació, ir con José, con María, ¿no? Y preguntarles y a toda la gente que todo había sido cierto, consultar los libros, por supuesto, de los historiadores romanos, del Sanedrín. Vio y dijo, todo esto fue ciertísimo. A los apóstoles, él tuvo de primera mano, ¿verdad? Ser de los que pudieron todavía conocerlos y una relación muy directa con el mismo Pablo. Entonces esto es algo maravilloso. ¿Y por qué me maravilla? Porque podemos ver que precisamente él nos cuenta algunas cuestiones que nos dan mayor luz de cómo sucedieron las situaciones. El caso de lo que veíamos el domingo pasado, ¿recuerdan? Que Jesús también fue llevado con Herodes. Solamente Lucas es quien lo registra, ¿sí? Lucas registra que Pilato, ¿sí? Poncio Pilato, al darse cuenta de que Herodes estaba en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, dice, ve la oportunidad. Al verse, recuerdan, asediado por los judíos, ¿sí? Que querían forzosamente que se cumpliera su voluntad, no la justicia, ¿verdad? No estaban yendo con un juez para que dictara realmente justicia, no, ellos estaban exigiendo que se cumpliera algo que ellos querían. Y entonces, a mí me llama mucho la atención y por eso menciono esto, porque Lucas va a mencionar algo que da cumplimiento al Salmo 2, ¿sí? Al Salmo 2, en donde me gustaría que le diéramos lectura juntos. Esta situación de que se unen sumos sacerdotes, escribas, junto con fariseos, ¿no? El pueblo judío unido y lo llevan con Herodes, es para que se cumpliera precisamente algo que el rey David, en este Salmo 2 que vamos a leer juntos a continuación, se cumpliera. Es un salmo profético del rey David. ¿Ok? Vamos a leerlo juntos. Salmo 2 del 1 al 12. Son 12 versículos únicamente, pero con una fuerza profética que es de maravillarse. Leámoslo juntos. Es el reino del ungido de Jehová, dice la versión Reina Valera, y dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor
y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. ¿Se dan cuenta? Creo que no hace falta mencionar que este salmo fue ignorado completamente, ¿verdad?, por los maestros de la ley, que lo conocían perfectamente. Lo conocían perfectamente porque los podemos quizá tildar de hombres impíos, malvados, pero de que conocían la escritura, la conocían, a eso se dedicaban, ¿no? Tanto los escribas como los maestros de la ley y los sacerdotes conocían perfectamente esto, que ignoraron completamente, ¿verdad? Nunca pusieron atención en que precisamente aquí lo que se menciona, ¿no?, de que cómo es que, dice la primera pregunta en el 1, ¿verdad? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahí estaba hablando de ellos, amotinados, reunidos en un motín que llevaba al rey, al que Dios le había dado las naciones, ¿verdad? Pero ellos nunca se dieron cuenta. Se levantarán los reyes de la tierra. Ahí estaban, ¿verdad? Ahí estaba Pilato, ahí estaba Herodes, levantándose, y príncipes, dice, consultarán unidos. Esa unión que Lucas nos relata, ¿verdad?, que hubo. Recuerdan que veíamos que después de ese día se hicieron amigos. Estaba profetizada aquí, iba a pasar. Contra Jehová y contra su ungido iban a consultar unidos, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Hijo, por supuesto nunca se dieron cuenta, y menos la advertencia, ¿verdad?, que hacía el Señor. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Sabemos cuál fue el destino de todos estos hombres, verdad?, que juzgaron a nuestro Señor? Si buscamos un poquito en la historia, la manera en la que murió Herodes, la manera en la que murió Pilato, fueron tristes, atormentados, tanto por dolor de enfermedades como espiritualmente. Judas, ¿cómo murió Judas? Terriblemente, ¿verdad? Terriblemente. ¿Y qué le pasó a los también? A Caifás, Anás, fueron capturados, muertos unos, y los que no, capturados como esclavos, y el templo deshecho. Se reirá el Señor, se burlará de ellos, ¿verdad? Ahora pues, oh reyes, les dice en el 10, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. No admitieron ninguna amonestación, juzgaron conforme a sus propios planes, su propio enojo, ¿verdad?, que tenían contra Jesús, su envidia que tenían contra Él. De esa manera fue que juzgaron. Y no se alegraron con temor y temblor, como les dijo, ni sirvieron a Jehová. El 12, de manera maravillosa, habla de honrad al Hijo para que no se enoje, dice, ¿no? Y dice, y perezcáis en el camino.
pues se inflama pronto su ira. Ahí está. En el momento no iba a suceder. En el momento no iban a ver a un Jesús inflamado de ira. Pero cuidado, ¿no? Porque es pronto. Años después iban a ver cómo iban a padecer por haber hecho esto. Pero nos dice, y ahí habla de nosotros, gloria a Dios. Bienaventurados todos los que en Él confían. Gracias al Señor, ¿no? Porque esto que les está hablando David es terrible para ellos, ¿no? Para los príncipes de la tierra, pero el que confía en Él, bienaventurado sea, ¿verdad? Entonces, me pareció maravilloso y por eso es que quería que lo leyéramos, ¿no? Que leyéramos esto que ya había sido profetizado desde antes por el rey David y que estaba sucediendo en ese momento. Y ahora vamos a ver a continuación, después de esa reunión, Herodes y Pilato, que se hicieron amigos porque habían juzgado a Jesús. Regresa Jesús, ¿recuerdan? Herodes lo viste de ropas espléndidas y lo vuelve a regresar con Pilato, ¿no? Porque él pues no sabía ni qué hacer y nada más se enojó, lo escarneció y lo vistió de ropas espléndidas y se lo regresa a Pilato, ¿sí? Vamos a ver cuál es este veredicto final en este juicio que va a emitir Poncio Pilato. Vamos a ver el día de hoy, vamos a ver desde el 13 hasta el 25, ¿ok? Yo se los leo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de que le acusáis. Me detengo ahí. ¿Se dan cuenta? Él mismo diciéndole, estaban delante ustedes, yo lo interrogué y yo no encontré nada, ustedes lo vieron, ¿no? Lógicamente ellos no iban a entender, aunque hayan visto cómo lo interrogaba Pilato y que Jesús se mantuvo manso, se mantuvo sin responder. Lo único recuerdan que dijo cuando le preguntó, ¿eres el rey de los judíos? Tú lo has dicho. Fueron las palabras que el Señor Jesús le respondió a este hombre, ¿verdad? Aún así, estos hombres no podían entender. Y continúa el 15. Pilato les dice, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y he aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. ¿Sí? O sea, ni aun Herodes encontró nada que fuera digno para que lo maten. ¿Sí? Y entonces Pilato, buscando ser justo, le dice, le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, ¿se dan cuenta? Otra vez, a ver, entiendan, ¿no? Por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Nuevamente, ¿verdad? Dijo, yo lo suelto. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían.
y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Increíble esta historia, increíble la manera en la que juzga este hombre. No pudo, aunque él no encontraba culpabilidad en Jesús, ¿se dan cuenta? No pudo juzgar justamente. Cayó bajo la presión de estos hombres, ¿verdad? Estos hombres impíos. Esto nos lleva a nuestra primera reflexión que quiero que analicemos juntos. Los hombres piensan que pueden tomar decisiones en contra de Dios y que eso afecta a los planes de Dios, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ellos creían que podían hacer algo en contra de Jesús, que podían lograr de manera injusta castigarlo y quedar impunes, ¿verdad? Pero no. Y los planes de Dios, a pesar de que eso estaba sucediendo, a pesar de que ellos estaban en contra de Él, ¿qué creen? Vamos a ver que sus planes se estaban cumpliendo porque Él a sí mismo lo había decidido. Ahorita mencionábamos que Lucas solo habla de que Jesús le responde a Pilato, tú lo has dicho, ¿no? Pero sabemos que en Mateo, ¿verdad? Y Marcos se registra que hubo algunas palabras más. Cuando le dice que no te das cuenta que yo tengo el poder, ¿no? De soltarte. Y Jesús le dijo, bueno, no tendrías ese poder si no fuera conferido por mi Padre, ¿verdad? Sí. Jesús sabía perfectamente ¿qué le estaba diciendo? Si tú me estás juzgando, si yo estoy aquí delante de ti, no es porque tú, nada más porque sí, ¿no? Porque tú seas rey, porque tú seas gobernador. Si tienes ese poder de juzgarme y de poderme llevar a la cruz o poderme llevar salvo, es porque mi Padre te lo ha dado. Sin embargo, ¿se dan cuenta? Aunque la intención de Pilato era dejarlo libre, no iba a suceder, ¿eh? Este hombre tenía el poder de agarrar y decirles, como lo dijo, lo voy a castigar y lo suelto, ¿no? Podía haberlo hecho y decir, y no lo pueden matar. Sin embargo, no lo hizo. De manera increíble, este hombre no lo hizo, porque los planes de Dios, perdón, a pesar de que el hombre quiera actuar por sí mismo de manera injusta o de manera justa o como el hombre crea, los planes de Dios se tienen que cumplir. ¿Se dan cuenta? No había forma de que Pilato fuera a hacer algo distinto. Los planes y las acciones de los hombres no cambian para nada los planes de Dios. Y lo vemos aquí, ¿no? Esto que ahorita leemos, los hombres piensan que pueden tomar decisiones en contra de Dios y que eso afecta a sus planes, es algo muy equivocado. No podemos cambiar los planes de Dios a pesar de la maldad o de que creamos que somos justos, a pesar de que creamos que hacemos algo bueno. Los planes de Dios se van a cumplir de cualquier manera. De hecho, podemos ver cómo más adelante, vamos a ver ahorita en un momento, los apóstoles, ¿sí?, que presentaron, que escribieron estos evangelios, los que lo presentaron y lo vivieron, ¿verdad?, relatan precisamente algo que va a quedar bien claro. Lucas va a retratar también algo que hablaron precisamente Pedro y Juan sobre esto que vimos ahorita, sobre el salmo profético de David, sobre el Salmo 2. Y lo van a explicar todavía con más claridad que cuando ahorita yo se los explicaba a ustedes.
vamos a poder ver que las decisiones de los hombres, aunque sean contrarias a Dios, no van a afectar sus planes. El decreto divino de Dios se cumple sí o sí, no hay otra. Acompáñenme, vamos a ver Hechos 4 del 23 al 28, por favor. Hechos 4, 23 al 28. El libro de Hechos, recordemos, también escrito por Lucas. Lucas mismo se dio a la tarea de documentar, una vez que se fue el Señor Jesús, ¿verdad? Documentó todo. Documentó la resurrección, muerte, resurrección, ascensión al cielo del Señor y todo lo que sucedió después de que Jesús se fue. Cómo empezó la iglesia primitiva a vivir, cómo se fue formando la iglesia después de que el Señor Jesucristo se fuera y cómo la obra del Espíritu Santo empezó a obrar en esa iglesia. Ya lo tenemos, ¿verdad? Muy bien. Hechos 4, 23, 28. Pero saben que antes de esta declaración que vamos a leer de Pedro, vamos a ver un poquito el contexto. Nos vamos a regresar tantito. No va a estar luz, pero creo que es pertinente que veamos qué sucede antes. Para esto que vamos a escuchar, esto que declaran ellos, antes sucede algo, un hecho maravilloso, la curación de un cojo. ¿Recuerdan? ¿Sí? Que debe estar uno antes, en Hechos 3, ¿no? Hechos 3 está cuando Pedro y Juan, ¿sí? Recuerdan, ahí en la puerta del templo llamada La Hermosa, había un hombre de 40 años al que lo llevaban diariamente a pedir limosna, que había sido cojo por lo menos tenía 40 años y la gente lo conocía, que era cojo siempre. Ahí estaba siempre pidiendo limosna. Después de esta curación, de este milagro, que recuerdan que Pedro le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir algo de ellos, ¿verdad? Él dijo, me van a dar algo seguro. Pues me dicen, míranos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Ya imagino que se ha de ver decepcionado, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué me van a dar, no? Míranos, pues, ¿qué les veo? Dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, te doy. Ahí está. Pero lo que tengo, te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo, y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Sucede este acto maravilloso, ¿verdad? Pedro y Juan, en el nombre de Jesucristo, por supuesto, también logran hacer un milagro de este tipo, ¿verdad? Algo maravilloso. ¿Pero qué creen? Que tuvimos algo diferente. En lugar de que se maravillaran por el milagro que acababan de ver, el milagro que acababa de suceder, vemos que se van a enojar. Va a haber por parte del pueblo, por parte de los sacerdotes, ¿verdad? Va a haber un enojo tal que no los iba a llevar solamente a creer, sino que se iban a molestar. Muchos, sí. ¿Qué sigue después? Vemos que dice el discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, ¿verdad?
donde Pedro les va a volver a mencionar esto que estamos viendo ahorita, el juicio del Señor Jesús y las cosas que sucedieron, se las va a mencionar. En el 13, fíjense lo que dice. Voy desde el 12. 3:12. No está ahí en la pantalla. Estamos leyendo el 3. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Dándole la gloria a Dios, ¿se dan cuenta? No fuimos nosotros, fue en el nombre del Señor, como si hubiéramos sido nosotros, y se maravillan. Dice: el Dios de Abraham, el de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Aquí está Pedro dando testimonio de eso que había sucedido antes. ¿Se dan cuenta? Eso que pasó, ese juicio que hicieron, fueron ustedes, ¿sí? Pilato había resuelto ponerlo en libertad y ustedes siguieron insistiendo, ¿verdad? Es lo que veíamos. ¿Cuál fue su respuesta? Crucifícale, crucifícale, ¿sí? ¿A quién les doy? Más bien dijeron, ¿verdad? A Barrabás. ¿A quién suelto? A Barrabás. Y a este, crucifícalo. Y dice el 17, fíjense: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahí también está hablando de Pilato, de Herodes. No sabían ni con quién se estaban metiendo, ¿verdad? Y los sacerdotes, por supuesto. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Esto que les estaba diciendo era arrepentimiento, hablando de: ustedes lo hicieron, sí, sabemos que fue por ignorancia, nunca se imaginaban siquiera que Jesús, al que estaban juzgando, era el Hijo de Dios que Dios había mandado. Arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. ¿Se dan cuenta? Aquí viene una predicación magistral del Evangelio por parte de Pedro. Pero como yo les decía, muchos, sí, me adelanto al 4:4 dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. O sea, qué manera tan maravillosa utilizó el Señor para que por medio de Pedro reflexionaran, ¿verdad? Fue por ignorancia, se trata del Hijo de Dios, al que todos ustedes mataron. Sí los estaba acusando directamente Pedro, a él y a esos gobernantes, pero dijo: pero arrepiéntanse, para que pueda volver a venir, ¿verdad? Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, y haya restauración de todas las cosas. Y hubo 5,000 que sí creyeron, pero hubo otros, como fíjense lo que dice ahí en el 4:5, ya me adelanté al 4:5. Estoy haciendo, es que esto es un resumen nada más para poder entrar a lo que les quería decir.
Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, que ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Volviendo, recuerdan, a mencionar también un salmo, ¿verdad? Un salmo profético de David, el 118 que ya habíamos visto, ¿no? Ahí lo dice. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro estaba diciéndoles claramente otra vez: está cumpliendo esa piedra que ustedes desecharon. Al que mataron es él, ¿no? La piedra que ustedes están reprobando, la que desecharon los edificadores, ¿verdad? Ustedes, es Jesús. Y entonces es cuando precisamente ellos deciden, dice que, intimarlos más adelante, ¿no? Dice en el 18, llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No les podían hacer nada porque imagínense, el pueblo estaba maravillado de haber visto cómo había el cojo recibido otra vez sanidad, ya caminaba. Entonces el pueblo estaba convencido de que esa maravilla había sido en el nombre de Jesús. Y si los castigaban, pues el pueblo se iba a ir contra ellos. Entonces lo único que pudieron hacer fue, dice, intimarlos a que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús, ¿no? Ya no hablen en nombre de él, se los prohibimos. Y la respuesta de Pedro es maravillosa. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, de Pedro y Juan los dos: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Amados hermanos, esto, perdón que me estoy tomando un poquito más de tiempo, pero de veras a mí me maravilla esto. Dije, ¿cómo me voy a saltar solamente a ver lo que va a hablar a continuación Pedro a los creyentes, sin ver lo que le habló Pedro también a todos los no creyentes, a los que habían matado al Señor Jesús y que los 5,000 varones se habían convertido, ¿verdad? Y que Pedro, en ningún momento, Pedro y Juan aceptaron la instrucción de que se callaran. Y eso es algo que nosotros hoy debemos hacer. ¿A quién debemos obedecer antes? ¿A Dios o a los hombres? A Dios. A Dios, y no hay forma de que eso nosotros lo podamos desechar. Esta enseñanza de Pedro es algo que seguramente en los tiempos que vienen, ¿sí? Ya platicaremos después de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial y los planes que están detrás de todo lo que nosotros hoy vemos maravilloso, ¿verdad? Todo vendrá un momento en el cual la inteligencia artificial va a decir que es tan inteligente que puede determinar cuando alguien piensa hacer algo indebido,
y lo van a poder detener incluso viendo su perfil. Esta persona, al conocer su perfil de vida, estamos seguros que iba a delinquir, van y lo van a capturar. ¿Pero qué creen? Los peores enemigos vamos a ser nosotros. Van a poder ver qué personas han comprado Biblias, qué personas asisten a las iglesias, y esos son los enemigos número uno de todo el globalismo, ¿no? Porque no estamos a favor de que nos corten las libertades, de que controlen todo lo que vamos a hacer. Y pues lógicamente van a decir, ellos son los enemigos del gobierno mundial que se busca, ¿verdad? Así es. Entonces, esto es algo que nosotros debemos verdaderamente tener siempre en mente. ¿No pueden predicar más el evangelio? ¿Qué debemos responder? Lo que respondió Pedro y Juan, ¿verdad? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos callar. Y lo dice en el 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y eso es una obligación de nosotros, hermanos. Nosotros no podemos estar callados. Si hoy no estás compartiendo el evangelio, ¿qué crees que estás haciendo? Estás desobedeciendo a Dios. No puedes dejar de hablar lo que has visto y has oído. Si tú ves una persona en una situación en la cual su vida se está deshaciendo, si tú vas y le dices, échale ganas, te digo algo, estás siendo un mentiroso. No estás haciendo lo que Dios dice. Échale ganas, ¿qué? Sabemos que ¿cuáles ganas? Las ganas no existen. Las ganas no salvan a nadie. Eso es lo mismo que te puede decir cualquier psicólogo, ¿no? Échale ganas. Es lo único que terminan diciendo. Te van a cobrar 1 hora, 2 horas, una terapia. Te van a sacar todo el dinero que puedan para escucharte y después decirte, reconoce tu problema, échale ganas. ¿Ya? Y la persona sale y sigue siendo la misma, ¿verdad? O peor. Perdón, Gaby, que tú eres psicóloga. Qué bueno que no ejerces eso. Pero tú sabes hoy qué le tienes que decir a las personas. Verdaderamente tu vida va a cambiar solamente por medio de Jesucristo. No hay otra solución. No hay otro nombre dado a los hombres, lo repitió aquí Pedro, ¿no? En el cual pueda haber salvación. No hay otra forma. Oye, pero que la inteligencia artificial te va a ayudar. No tienes idea, pregúntale. No hay otro nombre, te va a engañar. La inteligencia artificial, su base, créanme, es la mentira. La mentira. ¿Y quién es el padre de mentira? Satanás. Porque eso es una mentira, ¿sí? Que te pueda decir que tú puedes salir adelante, no es cierto, ¿no? Puedes a lo mejor echarle ganas e intentarlo un tiempo, pero después te vas a dar cuenta que tu vida sigue siendo el mismo desastre, ¿verdad? Bueno, este paréntesis nos lleva a lo que ahora, después de que los sueltan y les dicen no hablen, ellos siguieron hablando, por supuesto, y los creyentes preocupados porque dijeron, bueno, la iglesia está empezando y de repente vemos este acto tan grande y 5,000 se convierten y tienen capturado a Pedro y a Juan, ¿no? A dos de nuestros líderes, de los apóstoles que están dirigiendo esto. La iglesia preocupada, vamos a ver que los van a recibir para preguntarles qué está pasando. Y Reina Valera precisamente ahí, el 4 del 23 al 28, lo titula Los creyentes piden confianza y valor. ¿Por qué? Porque imagínense, o sea, ya vieron otra vez enojados a estos hombres que ya vieron de lo que eran capaces, ¿verdad? Otra vez los sacerdotes, otra vez Anás, Caifás, capturando ahora a Pedro y a Juan. Los podían haber matado,
Otra vez podían haber hecho lo mismo. Ni siquiera un gobernante de los romanos había podido defender al Señor Jesús. No, pues menos a ellos, ¿no? Y entonces viene esto que vamos a leer, ¿sí? Vamos a ver precisamente cómo van a utilizar precisamente otra vez Pedro el Salmo 2, hablándole a los creyentes de la iglesia primitiva, esa iglesia que se estaba formando. Dice Hechos 4, 23 al 28. Y puestos en libertad, ¿sí? Cuando ya los sueltan los sacerdotes, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Y vean aquí lo que vamos a escuchar. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Pedro les iba a hablar precisamente de ese cumplimiento profético nuevamente, ¿no? El que estábamos viendo al principio, lo que vimos que sucedió. Pedro, para darle aliento a la iglesia, a los creyentes de esta iglesia primitiva, les va a decir: no se preocupen, aquí está, que lo que había sido profetizado se cumplió en el Señor, ¿verdad? Lo que ellos se juntaron, los reyes de la tierra, lo que las gentes se amotinaron contra el Cristo de Dios, contra el Señor mismo, se cumplió, ¿verdad? Así lo había dicho ya David. ¿Qué nos preocupamos? David había profetizado esto. Y dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Ya vieron? Aquí está clarísimo, ¿verdad? Vemos muy claro cómo los apóstoles estaban guiando a la iglesia primitiva, mostrando lo que sabían que había sucedido y que vieron ellos mismos. Retomando la profecía del Salmo 2 de David, para que los hermanos tomaran aliento en que todo lo que Dios hace por su mano, dice, y su consejo es determinado por Él. No se espanten, no tengan miedo. Todo lo que Dios ya determinó por su mano, ¿verdad? Y por su consejo ya está determinado por Él desde antes de ¿qué? De que suceda. Lo hemos platicado muchas veces, ¿no? Acerca de esto que es el decreto divino de Dios. Todo está decretado por Él y nosotros, ¿qué vamos viendo? Solamente el cumplimiento, ¿ok? Nosotros no podemos saber qué va a pasar mañana. Nosotros no podemos saber qué va a pasar en un mes, en unos años. Nosotros nos damos cuenta conforme va sucediendo todo en nuestras vidas, que Dios ya lo tenía decretado, que Dios así ya lo había decidido, ¿no? Y en este caso los apóstoles se dieron cuenta que lo que había sido revelado a David en esa profecía estaba teniendo cumplimiento, había tenido cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. No por decisión de hombres, sino porque así lo había planeado Dios. Como decíamos la vez pasada, ¿por qué Jesús no le contestó a Herodes? ¿Por qué Jesús no se defendió con Pilato? Porque él sabía que nada iba a cambiar los planes
que desde antes ya habían sido decretados por Él, el Padre, por Dios Padre y Dios Hijo, por los dos, ¿sí? Eso ya está decretado. Entonces lo que yo le diga a este hombre no va a cambiar nada. Y aunque Pilato esté completamente convencido, tampoco va a cambiar nada. Y quizá me dirán muchos, oye, pero ¿qué tal si Herodes se arrepentía? ¿No? ¿Por qué Dios no le habló? Lo decíamos, ¿no? No se iba a arrepentir. Jesús no le habló porque no se iba a arrepentir. Aunque el Señor Jesús hiciera una señal maravillosa delante de él, ese hombre estaba perdido, no se iba a arrepentir, y Jesús tampoco necesitaba eso de él, no necesitaba su perdón. Jesús sabía que necesitaba ir a la cruz, ¿verdad? A la cruz es donde él sabía que tenía que ir para poder redimir a sus escogidos. O me dirían, ¿y qué tal si Pilato le hubiera hecho caso a su conciencia? ¿Verdad? O al consejo de su mujer, porque recuerdan que su mujer, ¿qué le dijo? ¿No? En sueños he estado turbada, ¿verdad? En sueños he estado turbada por lo que vas a hacer contra este hombre. No se te ocurra, casi, no se te ocurra juzgar a este hombre inocente. ¿Qué hubiera pasado si él hubiera liberado a Jesús? Si hubiera dicho, si le hubiera hecho caso a su esposa y a su conciencia, pues ¿qué creen? ¿Que ese qué tal o qué hubiera pasado no existe? No había manera, nunca iba a suceder. Esa suposición de decir, pero qué tal, imagínate que pues así como Pilato él sabía que era inocente, no se hubiera lavado las manos, ¿verdad? Y los hubiera entregado, se hubiera dicho no hay culpa. Y Barrabás ese sí es culpable, está juzgado desde antes, ¿no? Por un juicio correctamente llevado, un proceso, ¿verdad? Y ya estaba en la cárcel, y ahora le toca ir a la cruz, ¿no? ¿Verdad? Esto no iba a pasar, o sea, a pesar de que todas las probabilidades debían haber sido distintas, no iba a ser así. Ese quizá nunca iba a suceder. Aunque él insistió 3 veces así a los judíos, ¿verdad? Que lo voy a soltar, 3 veces. Aún así, ellos siguieron pidiendo castigo y él iba a sucumbir. Si Pilato se hubiera arrepentido, si Pilato hubiera hecho otra cosa, Cristo pues no hubiera ido a la cruz, ¿no? Si lo hubiera soltado, no va a la cruz. Entonces eso no podía pasar, tenía que suceder, tenía que caer él en su misma impiedad, en transgredir la ley y juzgar a un inocente, ¿sí? Y si eso no hubiera pasado, si el Señor Jesús no hubiera ido a la cruz, seguiríamos hoy esperando nuestra redención, perdidos, ¿no? Como los gentiles de todos lados, de todo alrededor. Estaríamos como nuestros antepasados, haciendo sacrificios humanos, adorando astros, animales. Hoy andaríamos todavía ahí, igual, ¿no? Iba a suceder porque el decreto de Dios así había dicho. Por nosotros, por amor a nosotros, por amor a todos los escogidos, ¿sí? Iba a suceder, porque en Dios no hay ineficacia. No había manera de que Jesús no muriera, de que fallara en lo que Él había mandado. Dios nunca falla, sus decretos siempre se cumplen, y a nosotros eso nos debe de dar paz, ¿verdad? En saber, oye, pero las cosas están bien difíciles, como lo decíamos a principio de año, ¿no? Yo les decía, bueno, pues aunque las cosas no parezcan bien, ¿qué creen? Tenemos que estar en paz porque Dios ha decretado. Oye, pero que Trump está haciendo y ya atacó a Siria y ya atacó a Venezuela y ya. Lo que sucede, lo que estamos viendo, no es algo que a Dios lo agarre desprevenido. Ay, ¿y ahora qué hago con este Trump? No, Dios lo puso a él para que eso se hiciera. Así de sencillo.
Dios sabe perfectamente qué tiene que suceder. Oye, pero quisiéramos ver que todas las obras sean como nosotros queremos que sean, ¿no? Pero no, el que tiene la voluntad perfecta es Él. Él sí sabe el por qué tenía que ser. Oye, ¿por qué detuvo a Maduro? Porque lo tenía que detener. ¿Por qué va a generar guerras? Porque así Dios sabe que tiene que suceder, ¿sí? ¿Es necesario para qué? Hoy no lo podemos saber. Lo que sí sabemos es que es para que se cumplan sus decretos divinos y todo lo que está profetizado se cumpla. Tendrá que levantarse un reino más, tendrá que suceder todo lo que vemos en Apocalipsis, tiene que suceder, ¿verdad? Tendrá que suceder y por eso Dios va permitiéndolo. En Él no hay falla ni ninguna ineficacia y nosotros debemos de estar en paz sabiendo que lo que sucede es decretado por Él. Y esto nos lleva a nuestra última reflexión. Una reflexión que podemos ver que en estos juicios de los judíos injustos y en el juicio de los romanos sobre nuestro Señor, la eficacia de los decretos divinos de Dios deja expuesta la ineficacia de la ley de los hombres. Aunque muchos consideran, ¿no?, el derecho romano algo muy eficaz y hasta la fecha se usa, ¿no?, en muchos países, en países como el nuestro, aquí se utiliza, la base es el derecho romano. Sabemos qué tan eficaz es, ¿verdad?, para juzgar verdaderamente bien, con rectitud a las personas, ¿no? Y no porque esté mal diseñado, ¿sí? Simplemente es porque está en manos de hombres impíos. Y ahí está. Pilato, si se hubiera pegado al proceso, hubiera dicho, no, a ver, momento, aquí el imperio romano es el que manda. Y el juicio de Jesús debe de ser, y necesito testigos, debe de ser con un proceso, ¿no? Y si yo, que soy el juez, no lo encuentro culpable, no es culpable, punto. Tiene que ser libre. ¿Pero qué sucedió? Prefirió lavarse las manos, ¿verdad? Tuvo que sucumbir bajo las exigencias de una multitud enardecida con la que no podía, ¿verdad?, guiada por los sacerdotes y ancianos. Ahí está expuesta la ineficacia de lo que los hombres han decidido, definido, lo que han creado, ¿verdad?, sus leyes, lo que se ha hecho, todo el orden que conocemos en el mundo es tan ineficaz delante de los planes de Dios. Sabemos que, yo recuerdo que en mis clases de administración me decía un profesor, un doctor en administración, cuando hablábamos de hacer presupuestos, planes, ¿no?, pronósticos, dice, así tengas y te dediques a estudiar y a hacer todos los pronósticos y tengas a lo mejor ahora, por ejemplo, la IA, ¿no?, la inteligencia artificial, dice, lo único que puede estar seguro el hombre es que sus planes no se cumplen. Dice, yo como doctor, dice, en esto, dice, yo lo único que les puedo decir es que lo más seguro que tengo en mis pronósticos y en mis presupuestos es que no sucedan. Dice, eso es lo más seguro. ¿Qué seguridad tienen? Que no van a suceder. Y es real, ¿no? Lo vimos en la pandemia, ¿se acuerdan? ¿Cuántas empresas no iban y tenían planes y tenían muchas cosas y tuvieron que cambiar todos sus planes porque no se esperaban que eso sucediera? Algunos sí. Ese ya es otro tema, ¿verdad? Algunos lo tenían planeado y lo llevaron a cabo. Sin embargo, finalmente es Dios quien lo permite. Moisés no vio la tierra prometida, dentro de sus planes eran esos, ¿sí? Pero los planes de Dios eran otros. No iba a entrar él, no iban a entrar los príncipes de los espías, ¿verdad? No, solamente Caleb, Josué y los hijos de todos los demás. Ni Moisés entró, como bien dice Elba, ¿verdad?
Entonces, vemos que aunque Pilato podía ver con claridad que no era justo cumplir las exigencias de estos hombres, no pudo ejercer la justicia que le indicaba su propio juicio. Pilato se pudo percatar, ¿no?, con toda claridad de dos cosas y las deja ahí muy claras. Hay dos cosas que vamos a apoyarnos en Mateo 27, 18. Fíjense, dos cosas que él tenía claro y él se pudo percatar. La primera, pues que Jesús era inocente, ¿no? Jesús era inocente y lo dijo varias veces, ¿no? Y la segunda está ahí en Mateo 27, 18, que dice: porque sabía que por envidia le habían entregado. O sea, Pilato sabía, al ver todo, se dio cuenta, o sea, dijo, bueno, ¿estos qué les pasa? Si este hombre no ha hecho nada malo, no es ningún Barrabás, no es ninguno como los otros dos que van a ser crucificados, una amenaza para Roma, una amenaza para el pueblo, no mata a nadie, no hace daño, al contrario, ¿no? ¿Qué les pasa? Pues digo, pues es que dice que se dio cuenta que por envidia le habían entregado. Lo que estos hombres sentían era envidia del gran hombre que era Jesús y que se había levantado frente a ellos haciéndoles sombra, ¿verdad? Eso era el problema que tenían los sacerdotes y los escribas, en que veían que Jesús hablaba de una manera que los condenaba, que ellos se dieron cuenta de que verdaderamente no podían cumplir con la ley como ellos creían que se debía cumplir. Y se dieron cuenta que Jesús podía hacer obras que venían de Dios. Y ellos nunca en su vida pudieron hacer nada. ¿Se dan cuenta? Pero a pesar de ver estas dos cosas que le quedaron claras a él, inocencia de Jesús y que era pura envidia, todavía, ¿verdad?, no tuvo el valor, no se atrevió a mantenerse firme y decir se cumple la ley. No, tuvo que fallar en la ley. Todavía intenta no caer, apelando a la costumbre de perdonar y entregarles a uno, decía, la costumbre de entregarles, dijo, bueno, con esto los calmo, ¿no? Ya tengo que ser piadoso, ¿no? Tengo que mostrar una conducta piadosa, les entrego. ¿Por qué no perdonan a Jesús? ¿Y qué dijeron estos? No, al que estaba condenado por sedición y homicidio. Amados hermanos, el plan de Dios ya estaba determinado. Y en ese plan los judíos no podían retractarse de su plan de destruir a Jesús, aunque Pilato les decía, aquí está, miren, Barrabás sí es malo, si él está juzgado por homicidio, ¿no? Por sedición, este sí es un peligro. La sedición, recuerden que era alborotar al pueblo, ¿no? El hacer cuestiones ahí políticas, motines, todo, y eso a Roma no le gustaba nadita. Contra el César podían, ¿no? Entonces Roma, sedición y vámonos, ¿sí? Homicidio, pues claro, ¿no? No, ellos no podían, o sea, no había manera de que les cambiara la mente a los judíos, porque así era el plan de Dios, no se podían retractar en su plan de destruir a Jesús. El tiempo para negociar lo que quería hacer Pilato ya había pasado, no había forma. Ellos solo podían pronunciar una sola palabra en su vocabulario. ¿Cuál fue? Crucifícalo, crucifícalo. Oye, pero negociamos, miren, les doy otra opción, tercera, crucifícalo. Estaban completamente sus mentes perdidas. No había otra cosa en ellos más que matar a Jesús. Ante esa histeria colectiva, ¿qué hizo Pilato? Pues soltar a Barrabás. Dijo, bueno, pues ahí está, suelto a Barrabás y condeno al hombre piadoso e inocente que tenía frente a él.
al rey de los judíos, al que era verdaderamente el rey de los judíos, al Señor Jesús. Aquí, pues el que tenía en sus manos hacer esto, entre comillas, ¿verdad?, era Pilato, el que podía tomar la decisión. Y vimos cuál fue la decisión que tomó, la que Dios había decretado, ¿sí? Vemos aquí a lo mejor que este acto que pedían los judíos de soltar a Barrabás, pues era una gran ironía, ¿verdad? Una gran ironía humana. Pero esta ironía, esta falta de sabiduría, esta ignorancia de la que les habla Pedro, por ignorancia ustedes mataron al Hijo de Dios. ¿Qué creen? Se iban a convertir en un acto que iba a dejar ver una sabiduría mayor. Iba a dejar ver la ignorancia humana, la incapacidad de hacer el bien, de hacer lo justo de los hombres, pero la sabiduría de Dios iba a quedar mucho más exaltada. En el acto que estaban cometiendo de soltar a Barrabás, que sí era culpable, juzgado, con testigos, se había matado, si era sedicioso, ¿sí?, y acusar a Jesús, que no era culpable de nada, podemos ver cómo Dios estaba mostrándole a los hombres una ilustración que no debemos de olvidar nosotros nunca. Esta ilustración la hace el Señor ilustrándonos algo que nunca nadie hubiera podido hacer de manera tan magistral. Nos va a mostrar el profundo principio de sustitución que es remarcado por la muerte de Jesús, ¿sí? En este acto de los hombres, en esta ineficacia, Dios va a mostrar cómo, el culpable, el ladrón, el homicida, el sedicioso, a cambio del justo, del inocente. Y eso es la sustitución de un justo por un pecador. El inocente tomando el lugar que le corresponde a un pecador. El inocente, el unigénito de Dios que nunca pecó, tomando el lugar por nosotros. Ahí se ve claramente en el cambio que pide el pueblo de Jesús por Barrabás. Se ve claramente esta sustitución y este amor en que Él tomó el lugar que le correspondía a un pecador. Tomó la cruz que era para Barrabás, tomó la cruz que era para nosotros. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo, en Él. Es un principio muy profundo del amor de Dios, la sustitución. Grabémoslo muy bien en nuestros corazones. El Señor nos sustituyó, usó la sustitución para salvarnos a nosotros. Nosotros somos como Barrabás, culpables, totalmente culpables de todos los cargos que Él nos quisiera imputar. ¿Están de acuerdo? ¿Quién podría decirle a Dios: no, te equivocaste? No, yo no soy culpable de eso, no fue mi culpa. ¿Quién puede delante de Dios declararse inocente? Nadie. Todos somos culpables delante de la santidad de Dios. Todos los cargos que Él nos puede imputar son verdaderos, pero Dios tuvo gran misericordia y aplicó la gracia sobre nosotros. Cristo toma nuestro lugar y Dios lo hace pecado, y a nosotros que éramos pecado, que éramos pecadores, nos hizo justos por medio de Él, de Jesús. Hermanos y hermanas, aquí
hoy que estamos aquí reunidos leyendo esto, en verdad, seguramente lo hemos leído muchas veces porque lo hemos visto incluso en la época de Semana Santa, ¿no? Pero verdaderamente es algo que debemos de recordar siempre, ¿sí? Hoy que tenemos la oportunidad de volver a verlo, nos debe de llenar esto de gozo y de agradecimiento cada día de nuestras vidas. Esto no es algo que veamos solo en Semana Santa, sino que debemos de recordarlo todos los días de nuestra vida, todos los días. Cada día debemos de recordar este pacto de gracia, ¿sí?, que Dios nos aplicó por medio de Cristo, por medio de la sangre de Él, cerró el nuevo pacto para perdonarnos, para redimirnos. ¿Qué es la redención? Ustedes han ido, niños, a los jueguitos, ¿verdad? En las maquinitas que dan tickets, ¿verdad? Y después hay un lugar que es el centro de redención, así dice, ¿no? Para cambiarlos por los tickets, los cambias por regalos. Eso es la redención. Dios cambió la vida de Cristo por la nuestra. Los que debíamos haber muerto en la cruz éramos nosotros. Los culpables éramos nosotros. Puso a Cristo en la cruz y a nosotros nos quitó de la cruz y nos hizo justos. ¿Creen que pueda haber un amor tan grande? No hay amor más grande. No hay amor más grande que la gracia del Señor, que nos intercambió por su unigénito, su único hijo además, imputándole a Él nuestros pecados. Vivamos cada día dándole la gloria al único que pudo tomar nuestro lugar, por el único por el que podemos tener salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que pueda haber salvación más que el de Jesucristo, el único varón perfecto, el único Hijo de Dios, el único que podía representarnos delante de Dios para que la ira de Dios fuera calmada. Soltó toda su ira sobre Él para que nosotros no recibiéramos esa ira. ¿Se dan cuenta qué amor tan grande? Démosle la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo todos los días de nuestra vida. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, en este día, Señor, gracias que nos permites, Padre bueno, reflexionar nuevamente en la sustitución que tú hiciste en esa cruz. Ese veredicto final, Señor, que parecía que acababa con los planes de Dios, lo que creían estos hombres impíos, que creían que se iba a acabar ese hombre que había sido enviado por ti. Creían que lo iban a matar, que no iba a volver a hablar. Señor mío, se convirtió en el favor más grande para nosotros. Se convirtió en nuestra redención. Él se convirtió en pecado, tú lo hiciste pecado para que nosotros fuéramos justos. Padre mío, si hoy podemos gozar de la salvación, si hoy podemos estar seguros que tu ira no caerá sobre nosotros en el día final, Padre mío, es gracias a tu amor, es gracias a que tú decidiste por gracia perdonarnos por medio de Cristo. Ese decreto, ese veredicto, el veredicto injusto de un juicio que para nada fue justo, se convirtió en la justicia para nosotros. Y te lo debemos agradecer por siempre, Señor. Te pedimos que cada día lo reconozcamos, que no se nos olvide nunca, Padre, que guardemos en nuestro corazón con gran agradecimiento
eso que tú hiciste por nosotros, eso que vimos, que tú enmudeciste y no te defendiste, no fue porque fueras culpable, era porque nos amabas tanto que ibas a cumplir ese plan para salvarnos. Gracias, Jesús. La gloria sea siempre para ti. Y nos alegramos y te glorificamos porque estás sentado a la diestra del poder de Dios por todos esos grandes méritos que ganaste en tu perfección. Y te rogamos que nos sigas ayudando, Señor, para seguirte a ti y que no seamos engañados por el mundo, que no seamos de estos hombres que se dejaron engañar creyendo en la eficacia de sus leyes, en la eficacia de su imperio, porque sabemos que vendrán días iguales en los que muchos creerán en la eficacia de los nuevos reinos, en la eficacia de la bestia. Señor mío, nosotros solo creeremos en la eficacia de los veredictos, no de hombres, sino de los tuyos, en tus decretos divinos, Señor. Creeremos en todo momento que nuestro destino está fijado por ti y que ninguna oveja tuya, como lo declaras en Juan 10, es arrebatada de la mano de tu Padre. Y tú, Jesús, y el Padre son uno. Nadie podrá arrebatarnos, nadie podrá alejarnos del amor de Dios. Ninguna potestad espiritual, tecnológica, poderosa nos podrá alejar de ti. Tú nos guardarás en completa paz porque en ti hemos confiado. Bendito seas, Padre del cielo y de la tierra. Te honramos y te glorificamos. Guarda tu iglesia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, te damos las gracias. Amén.